Pues bien, pues muy buenas tardes. Vamos a comenzar con otro tema más aquí y en aras de sumar a personas que deseen conocer más sobre el programa de los 12 pasos, realizaremos un ensayo del entendimiento estructural del tema a desarrollar el día de hoy, tratando de contribuir en su estudio y ayudar a que sea más digerible para personas que estén practicando este programa. Estos se estarán desarrollando en términos coloquiales y desde el entendimiento y punto de vista de su servidor. Así que vamos a empezar con este tema del libro tal como lo ve Bill. Este tema es el tema, se nombra desde la oscuridad y es el capítulo 10 del libro Cómo lo ve Bill. Entonces, vamos a empezar a desarrollar de qué nos habla este tema. Adelante. Ok. Aquí vamos a empezar a hacer una sesión de estudio y vamos a empezar a nombrar ciertos textos de este capítulo, recapitulando qué podemos o qué enseñanza nos deja o qué acción nos da a seguir este tema, ¿no? Y aquí primeramente nos habla de hacer un autoanálisis. El autoanálisis es el medio por el cual introducimos la nueva visión, la acción y la gracia para iluminar el lado oscuro y negativo de nuestra naturaleza. Esta naturaleza es de qué naturaleza vienes tú respecto a tus instintos naturales, respecto a tus instintos a tus defectos de carácter. Esta naturaleza del lado oscuro de nuestra naturaleza también nos habla acerca de cómo éramos cuando andábamos en actividad. Estas situaciones que nos hacían desconcertante la vida, que nos hacían sentir que esta vida que llevábamos, pues no íbamos en el sentido correcto, ¿no? Con ello nos llega el desarrollo de esa clase de humildad que nos hace posible recibir la ayuda de Dios. Sin embargo, es solamente un paso. Desearíamos ir más adelante. Entonces, aquí nos habla de esa humildad que tenemos que hacer y aplicar en el segundo paso, donde ponemos nuestra vida, nuestra voluntad al cuidado de Dios, como cada cual lo concibe. Se necesita humildad porque normalmente cuando andamos en la actividad, cuando la persona tenía este problema de consumo de alcohol, normalmente pensaba que podía solo, que solo podía dejar de tomar, que solo podía dejar de alguna adicción que estuviera pasando en su vida y no aceptaba la ayuda de nadie más. Entonces, aquí, además de ya en el primer paso haber aceptado, haberte derrotado y haber aceptado que tienes un problema en tu vida, aquí necesitas humildad para pedirle a ese poder superior que te libre de ese problema que traes, ¿no? Entonces, ese poder superior, pues va a ser como cada cual lo conciba, ¿no? Vamos a ir con lo siguiente. Ok, también nos habla sobre el uso de la meditación. Desearíamos que florezca y crezca lo bueno que hay en todos nosotros, aún en el peor de nosotros. Necesitaremos desde luego el aire y la abundancia de alimento, pero ante todo desearíamos la luz del sol. Casi nada crece en la oscuridad. La meditación constituye nuestro paso hacia el sol. Y es buena la meditación, tomarte ese tiempo de meditación, de descubrirte a ti mismo, de sentir tu respiración, de sentir ese contacto consciente contigo, esa tranquilidad, tomarte por lo menos 10 minutos de tu día de tranquilidad, de cerrar los ojos, de sentir tu respiración, de sentir tus manos, tu cuerpo. Entonces, ver que somos seres humanos y el ser humano pues necesita cuestiones para alimentarse. Entonces, también la vida espiritual se necesita alimentar y como nos habla la primera diapositiva, podemos alimentarnos de un poder superior y de esa ganas de salir adelante en esta vida de sobriedad que ahora estamos tratando de vivir, ¿no? Vamos adelante. Ok, también nos habla acerca de aceptar nuestros defectos. Parece que una luz clara nos baña a todos cuando abrimos los ojos, ya que nuestra ceguera está causada por nuestros propios defectos.
Primero tenemos que darnos cuenta de cuáles son estos. La meditación constructiva es el primer requisito para cada nueva etapa de nuestro desarrollo espiritual. Entonces aquí ya entra el cuarto y quinto paso y después el quinto y el sexto, ¿no? O el sexto paso. Entonces aquí es una retrospección de ti mismo, descubrir qué defectos de carácter tienes, descubrir esas cosas que te hacen ser de la manera que eres, descubrir ese acto, si eres una persona, por ejemplo, soberbia, que vives una ceguera total, que piensas que puedes salir solo de los problemas que te encuentras cuando estás en un problema de alcoholismo, de adicción, esa ceguera de no darte cuenta de que por más que intentas controlar tu manera de beber, no puedes. Y sin embargo, sigues diciendo, sigues pensando que cuando quieres puedes dejar de beber. En el caso personal, muchas veces yo lo intenté y las mismas veces que lo intenté fueron las mismas veces que no pude con él, ¿no? Entonces, normalmente así pasa porque eh, normalmente los compartimientos de los alcohólicos son muy similares. Dicen que no, únicamente lo que cambia es el actor, pero la película es la misma, ¿no? Entonces, ¿de qué nos habla esto? Que normalmente las personas que tuvieron algún problema con el alcohol tuvieron las mismas circunstancias o circunstancias similares que los hacen hacer ese puente de comprensión cuando, por ejemplo, estamos en un grupo y cada quien hace sus compartimientos. Entonces, hacemos ese puente de comprensión con el compañero cuando un compartimiento de alguna situación que ocurrió en su pasado que lo hice darse cuenta de un problema del alcoholismo, entonces hacemos ese puente de comprensión de que tal vez nosotros pasamos por lo mismo que esa persona, ¿no? Entonces, debemos aceptar nuestros defectos y pedirle a Dios que nos ayude a librarnos de ellos, ¿no? O por lo menos aceptándolos, podemos trabajarlos, porque difícilmente los vamos a eliminar todos. Nunca vamos a lograr ser blancos como la nieve, pero sí podemos mejorar en nuestro plano espiritual y ya cuando estás en un plano espiritual, acepta tus defectos y tratas de trabajar con ellos, ¿no? ¿Para qué? Para mejorarlos y así automáticamente mejora tu calidad de vida, tu relación con los demás, tu relación con los seres queridos que tienes a tu lado, ¿no? Entonces, aquí quitémonos esa máscara, quitémonos ese pañuelo que tenemos en los ojos y pues trabajemos con nosotros mismos para salir adelante en esta sobriedad. Vamos a ir adelante, que aquí ahora adelante vamos hablando de reflexión y conclusiones. Reflexión del tema. Este tema nos invita a reflexionar sobre nuestro desarrollo en el plano individual de recuperación, la importancia que practiquemos la humildad, la meditación y una sana conciencia de hacer nuestro inventario. También nos habla del valor de enfrentarnos a nosotros mismos para hacer nuestro autoexamen y reconocer humildemente nuestras fallas y avanzar hacia una vida espiritual. ¿Ok? Pues ya aceptamos que tenemos un problema de alcoholismo, ya buscamos ese poder superior, ese contacto consciente con Dios. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues hacer nuestro inventario personal y ver de qué lado estamos flanqueando. Pero no únicamente al hacer este cuarto paso es importante escribir sobre las personas que nos hicieron daño o qué circunstancias marcaron nuestras vidas, sino también escribir sobre aquellas personas que dañamos, sobre algunas personas que se hayan violentado, algunas personas que se hayan faltado al respeto, que por tus defectos de carácter, a cuántas personas dañamos, qué actos de mal juicio se cometieron, qué cosas buenos y sanos no se harían que se hicieron en la actividad. Entonces, es muy importante reconocer qué fallas también tuvimos. Como es importante reconocer qué hechos nos hicieron de algún momento dado
ser de esta manera que muchas veces son las personas cuando están en la actividad, pues también es importante reconocer nuestras fallas. Entonces, sabiendo cuáles son esas fallas que podemos reconocer humildemente, pues podemos avanzar hacia una vida espiritual, como aquí dice, porque es únicamente de la manera en que lo podemos hacer, es aceptando nuestros defectos de carácter y nuestras fallas. Si no hay una aceptación, si no hay si no hay una aceptación de estas fallas, de estos defectos de carácter, no vamos a trabajar con ellos porque vamos a vivir en la soberbia de no aceptar que tenemos esos problemas de defectos de carácter, ¿no? Entonces, pues a esto nos invita este tema, que reflexionemos, practiquemos la humildad, que llevemos una meditación y que seamos conscientes al hacer nuestro inventario. Vamos al siguiente. Ok. También pues nos habla acerca de una estabilidad emocional. Al hacer nuestro inventario observamos que hay cuestiones que parecen cualidades y que nos alejan de nuestro crecimiento espiritual. Cuando se piensa de manera permisiva, sin poner límites y sin cuestionarme mis argumentos, y se empieza a creer que es mejor ser adaptable, se incurre en una inseguridad y temor que se apodera de nosotros, lo que trae como consecuencia resultados adversos y que ponen en entredicho nuestras relaciones interpersonales y nuestra inestabilidad emocional. ¿A qué estamos hablando aquí en estas palabras que estamos mencionando? Muchas veces cuando estamos haciendo un inventario, eh, tenemos que tener mucho cuidado de no aplicar esa autoconmiseración de que yo soy así por esto, o yo lo hice de esta manera por esto. Entonces, ya empiezas tú a cuestionarte tus propios argumentos, empiezas a cuestionar que lo que estás plasmando en ese cuarto paso, que esas fallas que tuviste, que esos defectos de carácter, esos daños que tú hiciste, empiezas a tú solo decir, no, pues es que yo dañé a fulano de tal, pero él se lo merecía. Yo dañé a mi esposa, pero porque ella también no me dejaba tranquilo, no me dejaba vivir mi vida. O sea, esos pensamientos son los que no nos debemos de permitir cuando estamos haciendo un cuarto paso. ¿Por qué? Porque no estamos actuando con humildad, sino que estamos actuando con soberbia. Entonces, empezamos a creer que no está tan mal lo que se hizo. Empezamos a creer que tal vez los actos que se cometieron de mal juicio, que no fuimos culpables. Aquí es donde debemos ya, como dice el tercer paso, de ya quitarnos los pantalones cortos y empezar con una vida de que te hagas responsable de tus propias acciones, de que no empieces a culpar a los demás de los daños que haces. Si tú cometes algún acto de mal juicio, si tú cometes algunos errores, tienes que hacerte responsable y no culpar a los demás por esto. Entonces, cuando empezamos a cuestionarnos que estuvimos bien, a cuestionarnos que no pasó nada, que si dañamos es porque los demás se lo merecieran. ¿Qué pasa? Hay resultados adversos. ¿Por qué? Porque no aplicas la humildad y vives en esa nube rosa de que todos están mal y yo estoy bien. Entonces, ¿qué está pasando? Que tu soberbia está actuando por ti. Entonces, que ponen al último en entredicho tus relaciones interpersonales y tu inestabilidad emocional. Tus relaciones interpersonales, si no aceptas tus defectos de carácter y no los trabajas, van a seguir igual, aunque tape la botella. Porque recordemos que el alcoholismo es únicamente un síntoma de un mal más profundo. Y el mal más profundo son los sentimientos, son las emociones que tenemos. Entonces, ¿qué pasa?
Muchas veces llega la persona a los grupos de Alcohólicos Anónimos, a los grupos de recuperación de 12 pasos, de Narcóticos Anónimos, y van meses y meses y no trabajan los 12 pasos de recuperación, pero ya taparon la botella y dicen, a mí no me está funcionando porque mi vida sigue siendo un caos. Claro, está siendo un caos porque no estás trabajando el programa como debe de ser. Únicamente tapaste la botella, pero sigue siendo la misma persona soberbia, sigue siendo la misma persona egoísta, sigue siendo la misma persona eh, mentirosa, sigue siendo la misma persona con efectos de carácter de gula, distintos defectos de carácter que por más que tapas la botella, si no trabajas tus emociones, pues va a ser la misma. Si papá sigue gritándole a los hijos, pues de nada va a servir. Si el esposo sigue gritándole a la esposa, si el hijo sigue gritándole a la mamá, entonces no vas a tener una relación interpersonal pues saludable, y claro que esto va a traer la consecuencia de una inestabilidad emocional y por última una consecuencia de tal vez una recaída a causa de esos problemas interpersonales que te causa el no aplicar y trabajar como debe de ser los defectos de carácter, ¿no? Entonces, pues aquí está la invitación. Este tema está muy interesante. Si lo reflexionamos bien, nos invita a abrir los ojos y que aceptemos nuestras fallas y que vivamos, que nos quitemos, que ya salgamos de la oscuridad y que estos pasos que estamos mencionando, estos títulos que estamos tratando de aterrizar este día, nos pueden llevar a una estabilidad emocional tranquila si es que lo aplicamos como debe de ser, con humildad, ¿no? Entonces, pues hasta aquí el tema de desde la oscuridad del libro Cómo lo débil, este tema 10. Nos vemos próximamente con el siguiente tema. Muchas gracias.